Yo creo que hay que ir, pero los que me dicen que no hay que ir argumentan que al hacer una abstenerse de ir, dejas en evidencia a Maduro de que la elección, de que es un presidente fraudulento, ¿no? Yo creo que no, que sencillamente gana las elecciones y se queda allí. Pero a lo mejor tienen razón los que dicen no podemos ir porque estamos legitimando una elección falsa. ¿Qué responde usted a eso? Ir a unas elecciones con el delincuente, con el ladrón de Nicolás Maduro, es para todo el pueblo venezolano perder el tiempo. La única manera que Venezuela se democratiza es con millones de venezolanos en las calles exigiendo la dimisión del régimen chavista madurista. Venezuela es la copia de la dictadura de Cuba y con esos tiranos no se va a elecciones ni se va a mesas de negociaciones. Es perder miserablemente el tiempo. A esos delincuentes, la única manera que hay para salir de ellos es con el pueblo en las calles. No hay otra. Venezuela con relación a la elección. Si vamos o si íbamos con un candidato como el gobernador, que es democrático, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Ahora, lo que ha pasado desde el 19 de marzo hasta el día de hoy es que sí tenemos un candidato, que es el doctor Edmundo González Urrutia, que ha sido el presidente del partido Mesa de Unidad Democrática durante mucho tiempo, una persona que es demócrata, un embajador de carrera, apoyado por todas las fuerzas de la oposición, incluso por el partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales y por María Corina Machado, lo que determina que no ir a la elección es un error, porque salirnos de la ruta electoral teniendo la posibilidad o la ventana de que una persona que está allí sea apoyada por el 80% del país y que María Corina Machado salga a recorrer el país junto con González Urrutia, garantizaría, independientemente de la trampa que genera el régimen, garantizaría una victoria de la oposición venezolana, una victoria para la transición pacífica y democrática en Venezuela. Claro, sí, porque ahí habría que hacerse la otra pregunta. Si no tienes otra vía para derrocar el régimen, ¿por qué vas a renunciar a la única que tienes? Es como yo lo veo. Juan Manuel, el problema es que la única que hay es una falsa. Es engañarse a sí mismo la oposición, pensar, darle el beneficio de la duda a un régimen manipulador, a una dictadura tramposa, de que por esa vía hay un mínimo, un 1%, tan siquiera de probabilidad de ganarles, y aún así ganándoles que ellos acepten la derrota y dejen el poder. No existe, señores. Eso con Maduro, con los Castro, con Ortega en Nicaragua, no existe. No existe elecciones, no existe una vía de competir en las urnas con estos tiranos de cuello y corbata, con estos asesinos. Eso no existe. De la única manera en que se sale de esa gente, repito, es con una revolución popular de millones de ciudadanos en las calles sin retorno. Hay que condenar seriamente al régimen de Maduro, no como estaba Juan González con todo ese llevitrae desde el Departamento de Estado. Fíjate que, y en el caso cubano, hay un informe del Departamento de Estado muy duro, que esperemos que con Venezuela lo sea igual, que dice que tienen informes creíbles sobre ejecuciones arbitrarias y torturas, donde hay tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, graves problemas con la independencia de poder judicial, y hay represión transnacional, me llamó la atención eso, contra personas de otros países, interferencia en la privacidad, etcétera. Si le pones Cuba, es Cuba. Si le pones Venezuela, eso mismo es Venezuela. Y si le pones Nicaragua, es lo mismo que ocurre en Nicaragua. O sea, este cáncer que está viviendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, sabemos que tiene un origen, que es Fidel Castro. Desde ahí se originó toda esta desgracia que está pasando en Latinoamérica. Ahora, es más atrás, más que Fidel, sí, es más que Raúl, es una ideología falsa. Pero esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, la tortura, la desaparición forzada de personas que viven en Venezuela. Nuestro coordinador de organización, Henry Elviares, está hoy
privado de libertad porque sabemos que está privado de libertad, pero no sabemos dónde está. Qué horror, ¿no? Igual que no sabemos dónde está Desaparecidos. Dinora Hernández. Hay desaparición forzada de personas. 5 personas más del comando a nivel nacional en Venezuela están desaparecidos de forma forzada en Venezuela, sin derecho a abogados, sin derecho a comunicarse con su familia, sencillamente porque escogimos la ruta electoral. Entonces, ahí está. ¿Se dan cuenta? Yo les juro que yo no había visto esta parte de la entrevista. Yo voy viendo la entrevista y voy reaccionando. ¿Se dan cuenta lo que les conté hace 2 minutos atrás? Venezuela es Cuba, Nicaragua es Cuba. Si ya ustedes lo saben de antemano, si ya ustedes saben cómo funcionan los tramposos asesinos comunistas totalitarios, ¿para qué perder el tiempo en ir a una elección con ellos? Eso es una guerra perdida que usted está gastando energía, tiempo y municiones en echarla si de antemano tú sabes que que estás derrotado. El pueblo en las calles, millones de nicaragüenses, millones de venezolanos y millones de cubanos, es la única manera para salir de esos regímenes totalitarios. Y para corroborar y afincar mi testimonio, no lo digo yo, escuchen aquí lo que dice el comunista de Gustavo Petro. Gente, nosotros lo que queremos es que vaya muchísima gente, 1 millón de personas. Con arengas, con... Y 1 millón de personas, si van, cambian el país. Eso Y es si lo que empiezan queremos. a Por quemar tanto, el Transmilenio, ¿en qué se devuelve ese millón de pues personas? mira, al que le conviene la violencia es al que no quiere que vaya 1 millón de personas. Y de paso marchas. Y nosotros logramos tener 1 millón de personas en la marcha. Y no hay violencia. Lo que pasa es que 1 millón de personas en la marcha empieza a hacer temblar a tu presidente.